Sean cordialmente bienvenidas, bienvenidos todos a esta nueva sesión de SEDEC. Vamos a continuar con el estudio del Evangelio según el Espiritismo, codificado por Allan Kardec. El día de hoy tenemos una instrucción que es continuidad de la instrucción referente al capítulo 10. Entonces vamos a iniciar. Como se ha dado cuenta, me permito remarcar o enfatizar algunos textos que a mi juicio considero importantes, trascendentes o donde podemos focalizar nuestra atención para sacarle mayor provecho a la instrucción. Entonces, no necesariamente voy a leer toda la instrucción y sí les pido a las personas interesadas que hagan el estudio previo o la revisión previa para que este sea como un refuerzo o sea como quizás un punto de referencia para poder aclarar o para poder tener una comprensión un poquito más profunda. Se sabe que dos o más, cuando nos integramos y platicamos sobre un tema, pues enriquecemos la opinión general colectiva a través de nuestras propias interpretaciones personales. Entonces, la pregunta o el tema más importante es, ¿el sacrificio más agradable a Dios? ¿Cuál es? ¿Cuál es el sacrificio más agradable a Dios? Antiguamente se pensaba que sacrificar, por ejemplo, un animal, ofrendar una planta, un aroma, un incienso, en Oriente particularmente, se daba sacrificios, inclusive haciéndole daño al propio cuerpo, y más antiguamente se pensaba que se tenía que sacrificar la vida de otros seres para ser agradables a Dios o para obtener pues beneficios, ¿no? Eso depende mucho del nivel de conciencia de cada quien. Entonces, lo más interesante aquí, voy a bajar esto para hacerlo más grande y que lo podamos leer. Lo más importante aquí es entender que el mayor sacrificio que a Dios le agrada, por decirlo de alguna forma, es básicamente el renunciamiento a nuestros instintos o tendencias personalistas, agresivas o instintivas. Entonces dice más o menos así: si pues al presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, al pie del altar, y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelve para presentar tu ofrenda. San Mateo, capítulo 5, versículos 23 y 24. También aquí dice en el punto 8, cuando Jesús dice, o cuando dice Jesús dice, ve a reconciliarte con tu hermano antes de presentar tu ofrenda en el altar, enseña que el sacrificio más agradable al Señor es el que el hombre hace de su propio resentimiento. Es decir, que para que yo sea mi comportamiento, mi ofrenda, de alguna forma sea agradable a Dios, debo de eliminar el resentimiento que pesa en mí, un resentimiento contra mi hermano, contra los demás, que antes de presentarse ante Él para ser perdonado es preciso que haya perdonado Él mismo. Es decir, si yo solicito perdón a Dios, a Jesús o a la divinidad, pero yo estoy resentido y no perdono, pues difícilmente por ley voy a ser perdonado, por decirlo de alguna forma. Entonces dice que haya perdonado él mismo y que haya reparado el daño que ha podido causar a sus hermanos. Entonces no basta nada más pedir disculpas, es preciso y es necesario, pues, de alguna forma reparar el daño. Por ejemplo, personas que dicen, bueno, ya no voy a volver a robar o no voy a volver a criticar y cometen el error, cometemos el error, pero se queda ahí, ¿no? Solapamos nuestro error, nuestra deficiencia moral. Entonces, muy importante el hecho de que si la persona realmente está arrepentida por el daño que está causando, pues lo curioso, lo lógico es, o el sentido común nos dice, que va a buscar la forma de reparar el daño. No basta con pedir perdón, es necesario la evidencia real de que pues nos arrepentimos y que queremos corregir nuestro mal proceder o que nos duele haber cometido ese daño para con el prójimo. Entonces, muy interesante. Solo entonces la ofrenda será aceptada, porque provendrá de un corazón puro, exento de todo pensamiento malo. Entonces dice que los judíos ofrecían sacrificios materiales
Jesús vino materializó ese precepto. Él debía adaptar sus palabras a las costumbres de ese pueblo. El cristiano, por su parte, no ofrece bienes materiales. Ha espiritualizado el sacrificio, razón por la cual el precepto tiene más fuerza. El cristiano ofrece su alma a Dios y esa alma debe estar purificada. Al entrar en el templo del Señor, debe dejar fuera todo sentimiento de odio y de animosidad, todo pensamiento malo contra su hermano. Solo en ese caso los ángeles llevarán su plegaria a los pies del Eterno. Eso es lo que enseña Jesús con estas palabras. Deja tu ofrenda al pie del altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano si quieres ser agradable al Señor. Este es más o menos el texto. Entonces, bueno, aquí podemos hacer algunas observaciones, algunas precisiones, quizás. Mm, lo más importante realmente en todo esto es aprender a canalizar la energía creativa del Padre en nosotros de manera positiva. Normalmente usamos el pensamiento, la atención, la calificación, las palabras, los sentimientos para revestir con alguna vibración nuestras propias energías creativas. Por ejemplo, con el pensamiento podemos tener un pensamiento de crítica, de enjuiciamiento, pero también con la palabra es un arma de doble filo. Con la palabra es como que podemos crear y podemos destruir a la vez. También el sentimiento, obviamente el sentimiento de sentirnos ofendidos, de sentirnos humillados, de tener miedo, genera una situación de agresividad de nuestra parte para con los demás. Entonces, realmente el sacrificio más agradable a Dios es el vencimiento de uno mismo, de sus malos instintos, de sus bajas pasiones, o de la intención de sacar un provecho del otro, o de denostar al otro, para yo glorificarme, para yo crecer. Entonces también aquí bien interesante. Dice, al entrar en el templo del Señor debe dejar fuera todo sentimiento de odio y de animadversión o animosidad, todo pensamiento malo contra su hermano. Y este es un punto importante. Muchas personas se preguntan por qué Dios no responde a sus oraciones, a sus súplicas, por qué Dios no nos concede lo bueno que queremos. Imaginemos que estamos pidiendo a Dios en oración algo, pero también tenemos resentimiento contra el hermano, contra la hermana, contra el padre, contra el hijo, contra el vecino, contra la vida misma. Entonces, eso es un cortocircuito, es una situación que genera división, que genera dispersión de la energía. Entonces, la importancia de un corazón puro es que cuando la petición se hace desde ese corazón, de ese pensamiento y sentimiento puro, la respuesta llega con prontitud. Entonces, muy importante que al entrar en la frecuencia, en la vibración divina, debemos dejar fuera todo resentimiento, todo antipatía, sea por la razón que sea. Entonces, reconciliarse con el hermano es lo más importante y es lo más agradable a Dios. La paja y la viga en el ojo. Dice, ¿por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no miras la viga que hay en tu propio ojo? ¿O cómo es que le dices, déjame sacar la paja de tu ojo, pero si tú tienes una viga bien grande en el tuyo? Dice, hipócrita, quita primero la viga de tu ojo y después entonces verás y tendrás capacidad para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces dice aquí que uno de los principales defectos de la humanidad, nuestro, de toda la raza humana, consiste en ver el mal en el otro, ver el mal del otro antes que veamos el mal que está en nosotros, el propio. Para juzgarse a sí mismo, será preciso que el hombre pudiera verse en un espejo, transportarse en cierto modo fuera de sí. Entonces, interesante aquí el punto, que hay una tendencia, y como alguien lo decía, cuando criticamos al otro, ponemos nuestro dedo señalador, apuntador hacia el otro, pero hay tres dedos diciendo hacia nosotros y hay un dedo pulgar poniéndose como conectando o pidiendo de alguna forma a Dios como testigo. Entonces, la crítica
es testigo, Dios, de esa crítica, de ese mal uso de la energía. Y si atacamos al otro, hay tres dedos que nos apuntan a nosotros. Es como decir, la energía creativa que yo mando en negativo es vista por Dios, pero por ley de causa y efecto, esa energía regresa a mí agrandada, multiplicada. Entonces, no criticar para no ser criticado, no humillar para no ser humillado, no ofender para no ser ofendido. ¿Por qué? Porque en todo está la ley de causa y efecto. Entonces también nos dice, hay un principio del autoconocimiento que nos dice que deberíamos ser buenos para autoconocernos. Y para eso es preciso poner un espejo, vernos en ese espejo y quizás a lo sumo vernos como vemos a los demás. O sea, con la misma vara que usamos para medir a los demás o el comportamiento de los otros, deberíamos igualmente aplicarla para nosotros. Pero tenemos una tendencia que somos muy fuertes a la hora de criticar al otro y somos muy complacientes para con nosotros mismos. Y eso es lo que el maestro nos sugiere, cambiar, transformar. Es decir, priorizar el bien hacia el otro y quizás ser un poco más severos con nosotros mismos, porque ese es el trabajo que vinimos a hacer. Vinimos a trabajar en nosotros mismos, más que estar viendo los defectos de los demás. ¿Qué hizo o qué dejó de hacer? Entonces vamos a continuar aquí. Para juzgarse a sí mismo, sería preciso que el hombre pudiera verse en un espejo, transportarse en cierto modo fuera de sí mismo, a fin de considerarse como si fuera otra pregunta, otra persona, y preguntarse, ¿qué pensaría yo si viese hacer a otro lo que yo hago? Es decir, eh, ponemos en la pantalla al otro y podemos criticar sus comportamientos, pero en nosotros es difícil vernos a nosotros mismos. Y eso lo podríamos hacer si tuviéramos un espejo y tuviéramos la intención de revisarnos primero, antes de criticar al otro. Entonces, todo eso, la actitud de ser más severo con el otro, con el prójimo, y más complaciente y más flexible y también tolerante con uno mismo, ser muy liviano en nuestro criterio personal, en la forma en que nos evaluamos, pues eso tiene una base y la base es el orgullo de sentirnos superiores y de tomar esa atribución de juzgar al otro antes que a uno mismo. Entonces, este defecto, que es el orgullo o el instinto de superioridad, es un defecto que es esencialmente contrario a la caridad, porque la verdadera caridad, dice, es modesta, sencilla e indulgente. No existe la caridad orgullosa, para nada, no es posible. ¿Por qué? Porque la caridad y el orgullo son diametralmente opuestos y ambos unidos se neutralizan. Entonces dice aquí, ¿cómo es posible que un hombre suficientemente presuntuoso para creer en la importancia de su personalidad y en la supremacía de sus cualidades tenga o pudiera tener al mismo tiempo la abnegación necesaria para hacer resaltar en los demás el bien que podría eclipsarlo, en lugar del mal que lo realzaría? O sea, ¿cómo es posible si fuéramos o si estamos en esta condición, una persona que se cree importante, que se cree superior a los demás, que tiene mayor poder, mayores cualidades según él, pueda tener a la vez la abnegación y la humildad para resaltar el bien en los demás? ¿Por qué? Porque no, cuando alguien es orgulloso, lo que quiere es sobresalir y quiere rebajar o denostar a los demás. Entonces no los va a estar alabando en sus cualidades, porque esas cualidades sentiría que lo eclipsan. Entonces él va a resaltar el mal en los demás, pero no el bien que pudieran tener. Entonces, si dice, si bien el orgullo, dice, el orgullo es el padre de muchos vicios, también por orgullo negamos las virtudes de los demás. Entonces, por eso Jesús se empeñó en combatirlo como el principal obstáculo del progreso. Entonces, básicamente, y así como
A grosso modo, podemos decir que hay una tendencia de todos nosotros, es una tendencia desde el reino animal, en el cual se nos conformó la individualidad, el instinto de defender, por ejemplo, el territorio, el instinto de, por ejemplo, defenderse, pero también luchar por la pareja, por la hembra, por ejemplo, en el reino animal, y también el sentido posesivo, el sentido de ataco o huyo para defenderme. Esos instintos primarios, pues son necesarios para la sobrevivencia del animalito. Cuando ya pasamos al reino humano, todavía en nuestras épocas antiguas, en los orígenes de la civilización humana, pues seguimos manteniendo el sentido de instintivo de autodefensa, de lucha, de atacar al otro, competencia, guerra, conflictos. Cuando ya estamos un poco más evolucionados y curiosamente después de la venida del Maestro Jesús, ya no hay excusa ni pretexto para seguir manteniendo esos instintos de sobrevivencia o supervivencia activos, por ejemplo. Entonces hemos caído en una especie de cierto confort, pero a la vez nos hemos aprovechado de nuestras facultades. Por ejemplo, tenemos la facultad del habla, la usamos para hablar mal del otro, el pensamiento, el sentimiento, que curiosamente cuando criticamos a otro, pues no lo criticamos por amor, por ejemplo. Cuando denostamos a otro, no sentimos amor. Cuando humillamos o somos intolerantes con otro, hay un sentimiento de resentimiento en nosotros. Entonces, el principio evangélico, digámoslo así, del Maestro Jesús, las leyes evangélicas es trata al otro como quieras ser tratado, no hagas al otro lo que no quieras para ti. Y sobre todas las cosas, sé indulgente con los demás, sé paciente, aprende a soltar y a perdonar hasta 70 veces, 700 veces, por decirlo así. O sea, siempre, en todo momento. Y es una instrucción, pues muy sencilla. Se nos ha recordado muchas veces, se nos ha repetido al cansancio, porque cada vez que la escuchamos al día siguiente, digámoslo así, volvemos a cometer el error. O sea, el quitarse el orgullo es un proceso que lleva muchas vidas, muchas reencarnaciones. Pero tenemos que estar conscientes que el orgullo es la causa de la división, del conflicto, de las guerras, de la desunión. Y como dicen ahí, las fuerzas oscuras buscan dividir para vencer, para destruir. Entonces sería muy sano hacer una reflexión muy profunda acerca de esto que pareciera tan sencillo. Digamos que la ley del perdón, la ley de la indulgencia, benevolencia, paciencia, si te pegan en una mejilla, pon la otra, que es algo simbólico, se refiere básicamente a esto, no a que te golpeen y te sigan golpeando. Se refiere a que tenemos que ser pacientes, tolerantes, indulgentes, compasivos, comprensivos y perdonar el mal que nos han hecho los demás. No para que nos sigan haciendo daño, sino para que nosotros no generemos energías antagónicas, discordantes, que por sopretexto de que me hicieron daño o que me lastimaron en el pasado, ahora yo me voy a quedar con ese resentimiento o con ese deseo de dañar o de vengarme, por ejemplo. No es tanto lo que nos hacen, sino es lo que de nosotros sale, la actitud, la intención que tengamos en cada experiencia de la vida. Esa sería una reflexión y es importante recordarla. Es muy importante recordar y hacer un balance cada uno de ustedes, de nosotros, si tenemos resentimiento, si no hemos perdonado a alguien, si tenemos odio, pequeño o grande en el corazón contra algún semejante, sean familiares, sean amigos, enemigos, sea la esposa, los hijos, los padres, gente extraña que llegó y se cruzó en nuestra vida. La enseñanza es muy puntual. No puedes reconciliarte con Dios o amar a Dios si no has perdonado a tu prójimo. No es posible.
¿Por qué? Porque hay una barrera que tú opones, que se opone entre Dios y tú y entre un futuro más maravilloso, más amable, más bueno para ti, cuando traes cargando un resentimiento tan pesado, un odio profundo, cuando no permites y no lo sueltas. Bien decían antiguamente que el odiar o no perdonar es lo mismo que beberse el veneno o la cicuta y uno se llena de ese veneno, se alimenta de ese veneno y tarde o temprano no es el otro al que le haces daño, a la persona que te dañó, por ejemplo. Tú mismo te haces daño a ti mismo. Entonces, tener resentimiento, tener odio es algo que nos va a limitar, nos va a estancar. No por nada, muchas veces sentimos que no avanzamos, que se nos dificulta el tener recursos económicos, el que nos quieran. Tenemos una vida bastante infortunada, con muchos problemas, y pareciera que las cosas no se resuelven. ¿Por qué? Porque en nuestra aura hay una vibración de miedo, por ejemplo, de culpa, pero también de resentimiento o de odio, o de lucha, de conflicto, de sentimientos de haber sido ofendido y no suelto aún ese programa, esa grabación que pesa sobre mí. Entonces eso es como estar cargando un lastre que no sirve de nada, porque eso ya pasó, y a la vez nos va a dificultar el progreso en el presente. Esa sería una observación que me puedo permitir comentar. Entonces vamos a continuar. Si les parece, obviamente esta instrucción se necesita, digámoslo así, revisar suavemente, profundamente, revisar con calma y cada quien en su casa, en su habitación, para poder extraer el mayor de los beneficios. Vamos a continuar con esta segunda parte o esta parte. Por lo tanto, en base a la primera, que está muy relacionado, no juzguéis para que no seáis juzgados. El que esté sin pecado o libre de culpa, que le arroje la primera piedra. Entonces aquí muy importante, de la misma manera que tratamos a los demás, la vida nos va a tratar a nosotros. Muchas personas dicen, bueno, pero ¿por qué las personas o la vida me ha tratado así? La respuesta es porque hay un antecedente en esta vida o en vidas anteriores. Hay un récord, una memoria donde yo hice lo mismo. Entonces, muchas veces no sabemos quién empezó la bolita, ¿no? Para acá, para allá. Pero no juzguéis para que no seáis juzgados. No proyectéis algo a los demás, porque eso mismo, con esa misma vara que mides, vas a ser medido, vas a ser valorado, vas a ser tratado. Y hay también importante el que esté libre o sin pecado, sin falta, sin falla, que le arroje la primera piedra. Pero ciertamente, si estuviera puro, si estuviera libre de haber cometido error o pecado, pues difícilmente va a tirar la piedra, porque entonces ya estaría cometiendo ese primer pecado, primer error. Pero bueno, aquí se nos dice, si tú no tienes, si tú no has cometido error, pues sí, tírale la primera piedra. Pero acuérdate que si tú también has cometido errores, acuérdate que no puedes ser verdugo de tu hermano porque tú también de alguna forma ya has cometido errores parecidos o iguales al hermano que quieres juzgar. Entonces vamos a iniciar un poco la lectura para tener una claridad mayor. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque seréis juzgados según el modo como hayáis juzgado a los otros. Y se empleará para con vosotros la misma medida que hayáis empleado para con ellos. San Mateo capítulo 7, versículo 1 y 2. El 12. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer que había sido sorprendida en adulterio. La pusieron de pie en medio del pueblo y dijeron a Jesús,
Maestro, esta mujer acaba de ser sorprendida en adulterio. Ahora bien, Moisés nos ordenó en la ley que se la pide a las adúlteras. ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? Y obviamente esto lo decían para tentarlo, a fin de tener de qué acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, se puso a escribir con el dedo en la tierra. Y como ellos insistían en preguntarle, él se levantó y les dijo, ok, a ver, no lo dijo así, dijo, aquel que de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. Luego se inclinó de nuevo y continuó escribiendo en la tierra. Ellos, al oír que Jesús habló de ese modo, se retiraron uno tras otro, y los ancianos se alejaron primero. Y así Jesús quedó a solas con la mujer que estaba en medio de la plaza. Entonces Jesús se incorporó y le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella le dijo, No, Señor. Jesús le respondió, Tampoco yo te condenaré. Vete y en adelante no peques más. San Juan capítulo 8, versículo del 3 al 11. Y aquí viene la explicación, que es una explicación muy interesante, muy acorde a la primera parte que estudiamos. 13. Aquel que esté sin pecado que le arroje la primera piedra, dijo Jesús. Esta máxima hace de la indulgencia un deber, porque no hay nadie que no la necesite para sí mismo. Entonces aquí muy interesante el punto. La indulgencia es un deber, es una obligación, es un compromiso. ¿Y qué es la indulgencia si no es no reparar en el daño o en el mal que te han hecho? Ser paciente, ser tolerante, ser compasivo y comprensivo con el otro por muy error que haya cometido la otra persona. La indulgencia también es como no exaltar el error, no calificar o denostar o criticar o censurar o inclusive señalar al otro. Ser indulgente es ser compasivo, ser amoroso, tolerante, paciente y entender que todos somos factibles, todos somos eh, falibles, es decir, todos fallamos, todos cometemos error, lo que dicen pecado. La palabra pecado es no atinarle al blanco, es decir, a desviarnos de la ley de Dios, de las leyes divinas. Entonces, la indulgencia como cualidad divina, como cualidad, es un precepto, es un deber, es una ley, es algo que la divinidad nos exige, porque Padre, el Dios del universo, es indulgente al extremo con nosotros, porque todos somos falibles y todos hemos cometido error, hemos cometido pecado, y todos necesitamos y precisamos de indulgencia. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Dice, nos enseña que no debemos juzgar a los otros con mayor severidad que aquella con la que nos juzgamos a nosotros mismos. Es decir, si voy a ser severo con el otro, lo tengo que ser primero conmigo mismo. La idea es no ser severo ni aún con nosotros en ese nivel. No debemos condenar a los demás, no debemos ni condenar en los demás lo que absolvemos en nosotros. Es decir, con nosotros somos bien complacientes, bien permisivos y nos permitimos que hagamos nuestros desorden, cometamos errores y no pasa nada. Pero ay, si lo comete el otro, nos le aventamos montón al otro. Entonces, no condenar a los demás lo que absolvemos en nosotros. Antes de reprochar una falta a alguien, miremos si no podría recaer sobre nosotros la misma reprobación. Es decir, yo estoy libre de ese error. En el pasado nunca lo he cometido. Estoy ahora sin cometerlo. ¿Quién me asegura que no lo cometa en el futuro? Todos somos falibles, todos somos débiles, todos muchas veces, como dicen los niños, la regamos una y otra vez, pero como somos bien
nos queremos mucho, muy pacientes con nosotros, muy tolerantes y excesivamente permisivos, pues ciertamente que dejamos que sigamos cometiendo el error y que no haya ninguna rectificación. Entonces, la reprobación de la conducta ajena puede tener dos motivos. Cuando nosotros reprobamos el comportamiento de alguien, por ejemplo, un hijo, puede ser porque queremos reprimir el mal. Por ejemplo, queremos corregir lo mal educado o la actitud o el hábito o la tendencia negativa del hijo. Pero, por ejemplo, si tenemos un hermano o nuestros padres o alguien, la otra forma, el otro motivo de reprobar al otro puede ser para desacreditar a la persona. Es decir, queremos tirarlo al piso, queremos reprobarlo, desacreditarlo por sus actos que consideramos intolerables, que consideramos inadmisibles. Entonces, en este segundo caso de desacreditar a la persona, de criticarla, de juzgarla, de echarle tierra, por decirlo así, pues nunca tiene disculpa, porque la intención realmente es rebajarlo, es maledicente, o sea, hablamos mal, y a la vez hay un sesgo, hay una situación de maldad, hay un motivo de maldad en nosotros. Podemos criticar, por ejemplo, a la suegra, a la cuñada o al hermano, etcétera, a quien sea, y en ese sentido no estamos queriendo que se corrijan las cosas. Es más, tampoco tenemos derecho a violentar el libre albedrío del otro. Tenemos el deber, como padres, por ejemplo, para con los hijos, de hacerles ver sus errores, de empezar a educarlos, a corregirlos de alguna forma, pero también hay formas de corregirlos. Entonces, cuando queremos corregir, que en este primer caso puede ser loable y adecuado, incluso necesario, en ciertos casos, usar nuestra autoridad, que por ley nos corresponde. Por ejemplo, si somos padres con los hijos, es un ejemplo. O de hermano mayor a hermano menor, por ejemplo. Puede ser el caso, porque puede resultar un bien, porque podemos podar el árbol que está creciendo y evitar que se desborde, por ejemplo. Pero también tenemos que ver si ese es el móvil o el motivo, porque, por ejemplo, en nivel social, pues sí, hay cárceles, hay áreas de rectificación de la conducta y muchas veces necesarias, porque los criminales, los bandidos, las personas antisociales y que hacen daño a la sociedad, pues necesitan un tiempo para corregirse y necesitan cierta disciplina porque no entienden de otra forma. Sin embargo, pues se deben respetar sus derechos como humanos que son. Se les restringe la libertad, ¿por qué? Porque han hecho mal uso de la libertad en daño a la sociedad, a los demás. Entonces, en ese sentido, eh, el hombre debe cooperar en el progreso de su semejante, es cierto, pero debe de buscar el punto de equilibrio. En este sentido, por ejemplo, las leyes que dicen que hay que condenado a pena de muerte es un error completo. O sea, por muy mala que sea la persona o el individuo, la ley de la pena de muerte está en contra del respeto a la vida. Es preferible ayudar en la corrección, en la rectificación del comportamiento, la conducta de ese ser, que liquidarlo físicamente. Entonces, dice aquí, no juzguéis, sino queréis ser juzgados, porque la letra mata mientras que el espíritu vivifica. Es decir, no hacerlo todo literal, sino encontrar el sentido moral, el sentido humano de nuestras decisiones, de nuestros actos. A eso se refiere, creo yo. Dice Jesús, no podía prohibir la reprobación de lo que está mal, puesto que él mismo nos dio el ejemplo de ello, y lo hizo en términos enérgicos. Recordaremos que muchas veces el maestro, pues sí levantó la voz y dijo las cosas por su nombre. Él no atacaba al pecador, digámoslo así, atacaba el pecado, el defecto moral,
o de alguna forma lo ponía en evidencia al defecto moral, no al individuo. Sin embargo, pues algunos eran complacientes con ese defecto. Por ejemplo, en el caso de los líderes del Sanedrín, pues eran personas cultas, intelectualmente preparadas, pero eran, con el perdón de ustedes, hipócritas a lo sumo, porque ellos imponían al pueblo llano condiciones humillantes, ceremonias, rituales, el pago del diezmo, etcétera, pero ellos se permitían una vida de lujo y de placer y no cumplían por ejemplo, el concepto de cuidar a los huérfanos, a mujeres abandonadas, a las viudas. Para ellos era Dios, pero era un modelo como para tener el pretexto para poder reprimir a sus hermanos. Entonces el maestro fue muy tajante al decir, eh, ¿cómo se llama? Sepulcros blanqueados, ¿no? Por ejemplo, que por fuera están muy bonitos, pero por dentro están llenos de podredumbre. Entonces, el maestro fue bastante enérgico cuando lo tuvo que ser, sin denostar o rebajar la dignidad humana. Las cosas muchas veces se tienen que decir como son. Él mismo nos dio ese ejemplo y lo hizo en términos enérgicos. Con todo, dice aquí, quiso decir que la autoridad de la reprobación está en razón directa de la autoridad moral del que la pronuncia. Es decir, el maestro hablaba con la calidad moral de ser una persona intachable y por otro lado era amoroso, respetuoso, era justo y sigue siendo justo con aquellos que se equivocaron o nos equivocamos. Ser culpable de aquello mismo por lo que se recrimina a otro, por ejemplo, en el caso de un juez que comete daño o robo y está juzgando a otro por robo, pues es indudable que no tiene el mérito, no tiene la calidad moral para ser juez. Entonces tendría que abdicar de esa autoridad. No tiene derecho a poner justicia cuando él mismo en su hogar, en su vida, es injusto o es incorrecto. Además, es arrojarse el derecho de represión. Muchas de las entidades, personas que se han puesto en puestos de poder o de autoridad, no respetan el principio del respeto y tratar al otro como quiera ser yo respetado. Y reprimen, humillan, discriminan, sobajan la dignidad del otro. Entonces la conciencia íntima, por otra parte, niega todo respeto y toda sumisión voluntaria a aquel que, investido de algún poder, viola las leyes y los principios que está encargado de aplicar. Entonces, nosotros respetamos a alguien, por ejemplo, un profesor que nos está educando, tiene que demostrar, tanto en la vida personal como en la vida familiar y en la vida social, no tiene defecto que me está queriendo corregir. Entonces, es importante que el mejor servicio es el ejemplo dado de nuestra vida recta, de nuestra vida honesta, de nuestro trato humano para con los demás. Para Dios la única autoridad legítima es la que se apoya en el ejemplo que ella misma da del bien. Eso es igualmente lo que destaca de las palabras de Jesús. Entonces aquí creo que está muy aleccionadora la instrucción. Eh, no son palabras exclusivamente de corte religioso o espiritual, son instrucciones que nos enseñan a vivir mejor. Y invitamos a todos a que revisen este material que tiene un sentido moral muy alto, pero también tiene una propuesta de vida, aprender a corregir nuestra forma de vivir, nuestra filosofía de vida y tratar al otro de alguna forma. Si ustedes ven todo esto, lo revisamos desde el sacrificio más agradable a Dios, es el vencimiento de nosotros mismos, de todo aquello que no es bueno, todo aquello que vibra con el orgullo, con el egoísmo, de desprendernos de pensamientos y emociones y actos
que están basados en el orgullo, en el egoísmo. Y el sacrificio más agradable a Dios es vencernos a nosotros mismos para tratar a nuestro semejante como nuestro hermano. En este subtítulo lo podemos ver. La paja, ver la paja en el ojo y la viga en el ojo. Dice la paja y la viga en el ojo. No criticar, no enjuiciar, si nosotros no tenemos la capacidad, primero, de haberlo hecho. O sea, de haber hecho nuestro autoanálisis, nuestra autocorrección. No podemos pretender ser jueces de los otros cuando en nuestra vida no hemos empezado a poner justicia, orden. Y el otro título, que no juzguéis para que no seáis juzgados, y el que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. Entonces todos somos dignos y necesitamos indulgencia. Y nuestra primera ley debería ser tratar a los demás, sobre todo aquellos que nos han hecho daño, con perdón, con indulgencia y perdón. Esas serían como algunas conclusiones que sacaríamos de estos textos. Y bueno, queda en manos de ustedes revisarlo, concientizarlo para la próxima sesión. Pues vamos a seguir con este estudio en la página 202 de este libro, Instrucciones de los Espíritus, perdón de las ofensas. Aquí veríamos más o menos lo que los espíritus guías complementan la instrucción recibida y sus aportes, su explicación. Entonces, con esto estamos terminando para no hacer muy larga la sesión. Y bueno, agradecerles a todos su asistencia, su compañía. Si les gusta este material, por favor, denle like al video, compártanlo con las personas que pueda ser de su interés. Y lo más importante, recordar que CEDEC, Centro de Estudios para el Desarrollo de la Conciencia Crística, es una institución, es una agrupación enfocada al autoconocimiento, el despertar de la conciencia a través del desarrollo moral, de la práctica de la reforma íntima para ser mejores instrumentos de Dios a través de nosotros, para ser canales de bendiciones para los demás, para ser comunidad fraterna, aprender a ser comunidad fraterna. Entonces los invitamos los martes en estos estudios y también los sábados en los estudios que tenemos de lecciones de espiritualidad. Gracias por su atención y nos vemos para la próxima sesión. Que pasen excelente día. Gracias.